Ujú.
Buenas noches. Ah, llegó Buenas Lina. noches. Buenas noches. Está demorada la clase o yo entré muy tarde, ¿ya se acabó? Sí, no, estamos leyendo una sentencia y debemos hacer un resumen y entregarlo a las 8:15. Pues la clase empezó a las 8. No, es que yo ingresé del celular y no escuchaba Mentiras, nada. mentiras, mentiras. No, Ay, estoy- Cassandra. Vale, eso sí. Increíble, Cassandra. De verdad. Doctora, muchas gracias. ¿Nos puede indicar, por favor, qué sentencia es? Gracias, por Para favor, no se leerla en 2 minutos, gracias. no, ya no. A las 8 dije. no se ha conectado el doctor, ¿cierto que no? No sé, no me he fijado. Él Pues yo también está leyendo. Bueno, chicas, gracias.
Buenas noches, queridísimos amigos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Como siempre, Doctor, buenas noches. esperamos que se conecten todos, los que más puedan, 15 minuticos reglamentarios mientras cambiamos de clase y eso, además que la otra la terminé. No sé si alguno alcanzó a entrar a la clase ahorita. Señor, Estaba ahí terminando el asunto. 80 alumnos. Doctor. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? Bien, doctor, muy bien, gracias a Dios. Con el auspicio divino, muy bien, por fortuna, doctor Diego. Listo, excelente, mis queridísimos amigos. Bueno, mis doctores lindos, ¿en qué quedamos, viejos? En los artículos 14, 15 y 16, ¿no, doctor? Ok, territorialidad, extraterritorialidad. Perfecto, listo. Bueno, eso es un análisis que le dije, no vamos a leerlos porque es demasiado largo y vamos a gastar mucho tiempo. Simple y llanamente ya vamos a entrar en materia de lo que más nos importa. A lo largo vuelvo y reitero, mis queridísimos doctores, reitero. Cuando nosotros vayamos abordando los diferentes temas de gran importancia al interior del interés de nuestra materia, pues, vamos a ir decantando los principios del derecho procesal penal. Si nosotros miramos nuestro código de procedimiento penal, vamos a encontrar que en los primeros 27 artículos, mis queridísimos doctores, se denominan los principios rectores de la actuación procesal. Y esos principios son los que tenemos que entrever y tener muy claros al momento de mirar cómo funcionan las garantías y por qué la ley 906 dicen que es de lo más garantista que puede llegar a existir. Pero vuelvo y reitero, a lo largo de nuestras charlas, para no ser incisivos, vamos a ir explicando y vamos mirando un poco más decantada la situación, ¿les parece? Queridísimos doctores, ya verifico si, por favor, pueden ingresar al aula virtual, mis queridos doctores. Y me ayudan a verificar si aparece una lectura con el nombre de guía, por favor, en la sesión de hoy. Si no, ya mismo leamos. Y si aparece, doctor. Sí, doctor, sí aparece. Listo. Lo que Gracias. aparece fue una cartilla, guía judicial para los delitos de control de garantía. Sí. Un libro. En la cartilla. Entregando el oro. Resulta, mis amantes del derecho procesal penal, que nada más y nada menos lo que les estoy mostrando, amados amigos, es cómo se tienen que desarrollar las audiencias, doctores. Es el procedimiento que tiene que seguir el juez, que tiene que seguir el fiscal, el Ministerio Público y la defensa. ¿Perfecto? Ustedes se van a la preliminar, llevan su cuadernito, imprímanlo, argóllenlo, yo lo tengo. Yo voy a mis audiencias con esto. Yo tengo mi guía para estar más tranquilo. Van a encontrar ustedes absolutamente todo. Claro está que la que tengo acá como que es más nueva de la que ustedes tienen allá y las hojas están corridas. Y ya les digo si sí o si no. Ustedes pueden entrar al índice de esa, por favor, y verificar cuál es el último punto. Privativa de la libertad. Página Sí, 86. privativa de libertad. 86. Doctor, disculpe una pregunta, que pena es que tengo problemas con la red. Estoy en la plataforma. ¿Qué documento es el que debo abrir? Guía. ¿Qué hace, gata? Guía. ¿Sesión? En la sesión 2 entras a guía. Gracias, doctor. ¿Vale? Doctor, el último título es Privativa de la libertad, página 86. Perfecto. Entonces, resulta que ustedes son los que tienen la más actualizada, que inclusive esta. Pero perfecto. Me parece del carajo. Listo, doctores. Ayer connotábamos de manera general y sucinta cómo más o menos es el procedimiento penal.
cómo llega o cuáles son las etapas que se vienen realizando. Y entonces vamos al punto. Acuérdense que la Fiscalía General de la Nación puede optar por 4 situaciones en particular. Esa última cuarta dejémosla en una probabilidad. La primera, archivar las diligencias. La segunda, llevar a una preclusión. La tercera, mis queridísimos y amados amigos, llamar a una formulación de imputación. Y la cuarta, que es inclusive una facultad de aplicar un principio de oportunidad como lo veníamos señalando. Pues bien, mis queridísimos doctores, acá al escenario sí viene una situación de gran relevancia. Nos vamos a ir al caso que el fiscal llegó y adelantó la investigación pertinente y logró llegar a decir, oigan, que yo tengo elementos con que irme a formular imputación. Entonces, mis queridísimos amigos, toma la decisión el señor fiscal, que está aquí en la indagación. Está linda esa letra mía, pero es que escribir con mouse es muy berraco. El que diga que escribo bonito con mouse le doy un premio. Entonces, muchachos, estamos acá en la indagación. Mis queridísimos doctores, toma la decisión de irnos a formulación de imputación el señor fiscal. Y para llegar a esa etapa, puede optar por 2 posturas. Primera, si estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, doctor. Sí, doctor, sí, señor. Listo, mis queridísimos doctores. Primera, puede llegar a decir, venga, marica, o sea, yo lo cito a usted, usted viene y le imputo cargos y sí, y sale. Entonces, es una citación. ¿Sí o no? Segunda, puede solicitar una orden de captura. ¿Listo? Y aquí, en ese escenario, no recuerdo bien la norma, creo que es el artículo 3 o 4, pero ya nos vamos a verificar 3 de libertad, doctor. el 3. No. El 2. Exactamente. ¿Alguien me regala lectura del artículo 2 del Código Procesal Penal, mis queridísimos Yo, doctores? doctor. Yo, doctor. Integras. Dice, doctor, dice, libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de esa libertad, sino en virtud del mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código. Dispondrá las modificaciones o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubiere variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos, se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías en el menor tiempo posible, sin superar las 36 horas siguientes. Listo, mis queridísimos doctores. Varias cosas a entrever en ese artículo. Resulta que nuestra Constitución política, ustedes se acuerdan que yo les hablaba ayer, les decía, resulta, pasa y acontece que la sentencia C es 591 o 691. Ya la verifico. Se me fue la paloma. Pucha. No, la 591 del 2005, mis queridísimos doctores. Es la que le hace un análisis transversal a toda la ley 906 y llega y dice, oiga, señor juez de control de garantías, usted es un tipo tan berraco que está haciendo valer los principios y garantías fundamentales instituidos en la Constitución Política de Colombia como norma de normas. Entonces, como usted tiene eso y ese superputas al interior del procedimiento penal, pues, papito lindo, usted tiene un superior jerárquico que es la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución Política de Colombia. Perfecto, entonces el tipo es lo más chistoso del mundo. En mi criterio, el juez de control de garantías vendría, para mí, debería ser el juez, por ahí un mínimo, un magistrado de tribunal.
porque es que es altísima la facultad que tiene. Pero no, acá le estamos dando ese nivel a un juez penal municipal. Y lo curioso es que como los egos dicen, los jueces de conocimiento hay muchos que dicen o desmeritan el trabajo de los municipales porque simple y llanamente su remuneración económica es diferente, mucho más grande la del conocimiento. Perfecto. Entonces el tipo es el berraco, el tipo es el que puede, pero fíjense, qué facultad tan berraca tiene de poder imponer una medida de aseguramiento. Pero recordemos algo, mis queridísimos doctores, y como lo veníamos hablando por allá en otras clases, como en penal general, hablamos de unos fines de la pena, ¿se acuerdan? Y que los fines de la pena, oiga, perfecto, la persona, o más bien el poder punitivo del Estado, está tan decantado y es tan grande ese poder punitivo que puede privar de la libertad a una persona. Y tiene unos escenarios. Primer escenario, como una sentencia condenatoria. Chao, papito lindo, sentencia condenatoria, nada que hacer, lo siento. Perfecto. Entonces usted va a cumplir una pena. Perfecto. Pero también existen las medidas cautelares, que es la medida de aseguramiento. Y lo que nos está diciendo aquí, el artículo 2, es que se puede imponer una medida de aseguramiento, claro. ¿Que es cautelar? Claro. ¿Quién la hace? Juez de control de garantías. Perfecto. Ah, ¿pero por qué? Ah, papito, porque dice que tiene que existir unos motivos decantados normativamente y eso se llaman motivos fundados. ¿Listo? Y a su vez tiene que existir unos principios que van a ir encaminados a determinar que la Constitución política los proclama y que son necesarios, como la preservación de la prueba, el peligro de la víctima, el peligro de la comunidad o la simple comparecencia de la persona. Que eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Simplemente es un preámbulo. Entonces, mis queridísimos amigos, el oro que les regaló hoy, resulta que es el artículo, si no mal no estoy, el 157, verifiquemos porque es que uno, de todas maneras, el abogado, no, 154. 154. El abogado que se sepa de memoria el Código de Procedimiento Penal es porque no le queda tiempo para leer sentencias, ¿sí? Y leer doctrina, sino solo se dedica a leer el Código de Procedimiento Penal. Doctores, nos vamos al 154. Resulta que allá nos dice cuáles son las audiencias preliminares y todo lo que diga audiencia preliminar son las que se realizan ante el juez de control de garantías. Hay 9 numerales, siendo este último el abrebocas para decir que caben 72 audiencias más. ¿Listo? Porque dice las que resuelvan asuntos similares a los anteriores, es decir, cualquier maricada que se les ocurra a usted en la cabeza puede pedir una audiencia. Punto. Y aquí está el primer punto que vamos a encontrar en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Por eso, ayer hablamos que la defensa llega y solicita y dice, un momentico, vamos a solicitar una audiencia de libertad. Y, pero venga, ¿esa cuál es? Ahí no está. Por eso, Jaime Granados dijo audiencia innominada, es decir, proclamado el 154, numeral 9, innominada libertad. Porque en el sistema, como ustedes los van a ver, existen libertades por vencimiento de términos, revocatorias de medida de aseguramiento, sustituciones de medida de aseguramiento, pero ninguna que se llame libertad así, nomás. Listo, entonces des en cuenta que la gran cantidad de audiencias que puede realizar un juez de control de garantías son todas las audiencias que le van a dar la validez a todo el procedimiento para la recolección de evidencias de bla, 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 X o Y. ¿Listo? Amados y adorados amigos, reitero, por favor, una cosa es el juez de conocimiento y otra el juez de control de garantías. Juez de control de garantías preliminares y el resto de audiencias son de conocimiento. Entonces, lo curioso del asunto, mis queridísimos amigos, es que cuando el fiscal dice voy a imputar, resulta que esa audiencita primera sí se realiza ante el juez de control de garantías, mis queridísimos y amados amigos. Juez de control de garantías. Pero acá viene otro meollo del asunto. Si el tipo dice, lo cito,
Perfecto, le llega una citación al tipo, el día 31 de octubre le vamos a hacer audiencia de formulación de imputación, comparezca al centro de servicios 15 minutos antes para que se entere ante qué juzgado se va a realizar. Perfecto, así llega la citación y va y le imputan cargos. Perfecto. Hasta ahí, normal. Pero mis queridísimos y amados amigos, si lo va a hacer mediante orden de captura, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo sería el procedimiento? Que además de solicitar, buenas noches, doctor, que además de ir ante un juez de control de garantías a solicitar la orden de captura, posteriormente tiene que ir ante otro juez de control de garantías a legalizar esta captura o este procedimiento. Totalmente acorde contigo en cierto punto. Porque también vamos a ver que el fiscal general de la nación puede emitir órdenes de captura en casos excepcionales. ¿Listo? Pero bien, es decir, que el fiscal va a esa audiencia primaria de solicitud de orden de captura ante un juez de control de garantías. Pero aquí está el asunto más lindo y hermoso del mundo. Si esto es un sistema adversarial, si tenemos contraparte y demás, y ya inclusive puede haber un poder de un abogado en el interior del proceso, pues el fiscal va a la audiencia y dice, tengo motivos fundados, solicita orden de captura, señor juez de control de garantías, y va y hace la audiencia sin la defensa. Y la hace sin la defensa. Eso se llama una audiencia reservada, queridísimos amigos. Reservada. Es tan curioso, mis queridísimos amigos, y esto es un punto que yo siempre debato, y de hecho me voy con tutela y todo el cuento porque es ilógico. Ustedes van a observar que en las etapas procesales, por ejemplo, cuando llegamos a la audiencia de acusación, se hace descubrimiento de todos los elementos materiales probatorios y es ahí en esa audiencia donde se rompe por completo esa prohibición de reserva legal. Pero vaya y pida usted la orden de captura y no se la dan porque si es una audiencia reservada, sí, pero huevón, a ver, tengo todo el expediente y todo, ya se rompió la reserva, ¿por qué me va a negar a mí la orden de captura? ¿Por qué reservada? No, a ver, pero ¿por qué? Deme un motivo legalmente fundado para poder decir, ¿por qué reservada? Listo, tutela. ¿Y sabe por qué lo hago, mis queridísimos doctores? Porque resulta que en la orden de captura la mayoría de veces los fiscales hablan puras mentiras. Como por ejemplo, ocultan que el abogado ya había presentado un memorial poniendo a disposición su cliente. Y eso es grave, no grave, gravísimo, porque es una conducta gravísima. ¿Por qué? Porque se llama fraude procesal. Disciplinariamente puede llegar a tener otras consecuencias. Alguien levantó la mano, me pareció. No, doctor, era yo, pero la quité porque la pregunta es boba. ¿Por qué preguntar eso es legal? Pues si el juez lo aprueba, pues porque es legal. Pero me parece que no es tan legal que no se pueda defender una persona, pero no sé. Exactamente. Pero no hay preguntas boas, Pero capellán. no se movería el debido proceso porque pasaron por encima de todo el mundo. Claro, es que esas son las batallas lindas que uno tiene que hacer al interior de un procedimiento. Alguien decía, un día me llamó un amigo, marica, venga, necesito un apoyo, no puedo ir a una audiencia. Hágame una audiencia, es una audiencia de trámite. Hágame ese favor. ¿Cuándo es? No, mañana. ¿Qué? ¿Cómo que quiere que vaya mañana a una audiencia? Pero eso es audiencia de trámite. No, muchachos, acá no hay ninguna audiencia de trámite. Aquí hay cositas tan sencillas que pueden llegar a resultarles tan importantes a lo largo de un juicio. Entonces, pasen la pena de decir, prefiero no ir, a hacer un trabajo mal hecho que puede llevar una consecuencia como una conducta disciplinable. ¿Listo? Entonces, mis queridísimos amigos, el tipo llega y se va a ese escenario de solicitar la orden de captura. Perfecto. Y para eso tiene unas reglas. Voy a proyectar la cartillita de ustedes, que es mejor que la mía. Listo, máximos exponentes del derecho penal. Al frente de ustedes está la cartilla. Audiencia de solicitud
de orden de captura. La misma cartilla nos está diciendo, nos tenemos que remitir al artículo 297 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Perfecto. ¿Para qué? Para poder determinar los siguientes parámetros. Identifica e individualiza al indiciado. Más adelante vamos a ver que esto es concerniente al artículo 128, si mal no recuerdo. Perfecto. Dice aquí... Pregunta, profe. Pregunta la pregunta. Sí, en la primera, identifica o individualiza al indiciado. ¿Esto se hace ante un juez de control de garantías? Esta audiencia, ¿O ante un...? Esta audiencia es ante el juez de control de garantías. Ok, gracias. No, perdón, ¿eso es la fiscalía? ¿Es el listado? No te entiendo, ¿perdón? O sea, eso es lo que hace la fiscalía. El fiscal coge y coge uno por uno esas cosas, no el abogado defensor. Exactamente. Mira, si van a ver ustedes la cartilla, dice sustentación de la solicitud por parte de la fiscalía, y abajo van a decir decisión judicial. Sí, señor, gracias, doctor. ¿Listo? Mis queridísimos doctores, entonces llega y ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, señor juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación en este escenario viene a solicitarle a usted se expida una orden de captura en contra del capellán, porque resulta que mi queridísimo capellán, al parecer, es el indiciado, al parecer fue el que se hurtó las gomitas con las que el profesor iba a endulzar el Día de Amor y Amistad al curso. Entonces, en ese orden de ideas, señor, lo tenemos identificado como el capellán con el número de identificación 1234 que vive al lado de la casa de los Simpson, X, oye, y bla, 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 y cuanta maricada. Listo, perfecto. Porque esa individualización es personal con un arraigo social, familiar, laboral e individual. Listo, perfecto. Continuamos. Indica que el delito por el que se hace la solicitud tiene prevista medida de aseguramiento, artículo 313. Oiga, importantísimo. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los delitos que echamos en la bolsita? Sí. ¿Cuáles son esos? Querellables. Exactamente. Los querellables y los de... Perfecto. Entonces, queridos doctores, vámonos al 313. Y nosotros vamos a ver que hay unos requisitos de procedibilidad. No entremos en el primer preámbulo, pero vamos a decir, en los delitos en los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializado, en los delitos investigables de oficio, que esos son los otros, ¿cierto? Cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años, importantísimo. En los delitos que se refiere el título, bueno, fijémonos en eso. Fijémonos en eso. Primer punto, importantísimo, normalmente un quantum punitivo de 4 años. ¿Listo? Mínimo de 4 años. Ojo, bien importante, es decir, que por delitos menores, la mayoría de los de la bolsita no opera una orden de captura para hacer comparecer o, bueno, los fines que ya vamos a ver. Listo, mis queridísimos doctores. Continuamos. Acredita la existencia del delito. Ojo, mis doctores, que esto sí, por favor, el que no, me quito la correa y le doy en la jeta. Es que es sencillo, doctores. Mire, hechos jurídicamente relevantes, creo que eso les quedó claro. La intención de... John Henry Páez Rodríguez, si mal no me equivoco. No se puede condenar con hechos con hechos indicadores. Con hechos indicadores, sí. Hechos jurídicamente relevantes son aquellos hechos, circunstancias de tiempo, modo y lugar que tienen relevancia al interior del derecho penal. Punto. Son de importancia para el derecho penal. Entonces acá el tipo tiene que decir, es que el capellán entró, prendió la luz, tenemos un video en el momento que se hurtan las gomas, inclusive las gomas de dinosaurio que eran las preferidas por Angie. Entonces, pues, no, o sea, la situación está clarísima. Perfecto. Demuestra la relación o vínculo del indiciado con el autor o partícipe del delito, va a decir el 221. Lectura, por favor, alguien.
Me estoy quedando sin voz y mañana tengo una audiencia tan berraca. Respaldo probatorio. Exactamente. Respaldo probatorio para los motivos fundados. Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física, que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Perfecto. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá, disculpe doctor, deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías. Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio pro forma en donde, bajo juramento, el funcionario de la Policía Judicial certifique que ha corroborado embalaje y conservación de dichos elementos. Muchas gracias. Mis queridísimos doctores, amados doctores penalistas, motivos fundados. De verdad tiene que existir esa acreditación, mis queridísimos doctores, que permitan señalar primero que el tipo pudo haber sido quien cometió la conducta punible, pero segundo, que se hace necesaria la expedición de una orden de captura, que se hace necesaria. Y ahí nos remite inmediatamente al siguiente acápite. Profe, una duda. Pregunta. Qué pena, es que usted dice que cuando usted habla, deja ver o sea, que pudo haber cometido, no es que con seguridad lo cometió, o sea, que puede existir de pronto una equivocación o algo así, o no es totalmente seguro que el indiciado haya cometido la infracción como tal o el delito como tal. No es seguro. Los estándares de responsabilidad penal a lo largo del procedimiento van cambiando. Al momento, las etapas preliminares simplemente son el indiciado y después de imputado ya adquiere la calidad de imputado. Es de indicio. Responsabilidad es indiciaria. Nosotros vamos a ir a la audiencia de acusación, entre la audiencia de acusación y la preparatoria, y es con probabilidad de verdad. Es decir, ya cambió el simple indicio a probabilidad de verdad. Y ya en el juicio tiene que ser más allá de duda razonable. Esos son los 3 estándares de credibilidad de participación en la conducta. ¿Listo? Porque hasta que no exista sentencia en contrario, goza de su presunción de inocencia. Pues bien. Ahí goza. Gracias. Listo. Doctor. Pregunta. Doctor, gracias, discúlpeme. Doctor, ¿usted sería tan gentil de repetir los 3 estándares de credibilidad, por favor? Gracias. Es inferencia razonable de autoría. Inferencia razonable de autoría. Lo que mal llamamos nosotros la sospecha. ¿Sí? Probabilidad de verdad, la segunda. Y la tercera, amados y respetados doctores, más allá de duda razonable.
Doctor, muchas gracias. Listo. Muchachos, si viene algo totalmente divino y hermoso en la berraca vida. Sustenta el juicio de proporcionalidad. Ese juicio de proporcionalidad es un juicio, un test de proporcionalidad, test constitucional de proporcionalidad. Allá se mira la idoneidad, se mira la necesidad y la proporcionalidad en estricto sentido. Para que tengan un poquito más de andamiaje y de conocimiento al respecto de esto que sí les requiero al interior de todo el procedimiento penal, ustedes van a encontrar muchas veces que la necesidad de usar el test de proporcionalidad. Les sugiero hacer lectura de la sentencia, la C695 del 2013. Sí, C695 del 2013. Buena sentencia, les va a servir bastante para ese punto. Y para varios más que van a ir encontrando ustedes que son amigables con el tema de la proporcionalidad. Amigos y adorados y apreciados penalistas. Y sigue un tema bien interesante. Señala el término de vigencia de la orden de captura. 298 Código de Procedimiento Penal. Resulta que la orden de captura dura 1 año. ¿Que se puede solicitar prórrogas? Sí, pero dura 1 año. ¿Listo? Muchachos, después el berraco juez llega y dice, decreta la procedencia e improcedencia de la orden de captura. De ordenarla, define la vigencia de la orden de captura y demás presupuestos del 298, así como que sea librada por secretaría. Muchachos, yo les cuento acá que requiero que hagamos lectura del 298. Por favor. Sí, doctor. Artículo 298. Contenido y vigencia. Sí. El mandamiento escrito, expedido por el juez correspondiente, indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o imputado cuya captura se ordena, el delito que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos y al fiscal que dirige la investigación. Ojo, esto es vinculante. Ojo, todos esos requisitos, todos. Miren, clara y sucinta de los motivos de la captura, mis doctores. Continúa. Pero prenda el micrófono, hermano, porque es que no lo estamos escuchando. Qué pena, doctor. Qué pena. Listo. La orden de captura tendrá una vigencia máxima de 1 año, pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición del fiscal correspondiente, quien estará obligado a comunicar la prórroga al organismo de policía judicial encargado de hacerla efectiva. La policía judicial puede divulgar a través de los medios de comunicación las órdenes de captura. De la misma forma, el juez determinará si la orden podrá ser difundida por las autoridades de policía en los medios de comunicación durante su vigencia. Parágrafo. La persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición, será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que profirió la sentencia. Parágrafo segundo. Cuando existan motivos razonables para sospechar que una nave está siendo utilizada. Si quieres para ahí, esos otros temas hacen la lectura después, que son algunos casos en especial cómo se podría manejar otros tipos de órdenes de captura. No hay necesidad, vámonos al sistema ordinario, si no nos vamos a gastar todo el tiempo encima. Mis queridísimos y amados hijos, oigan,
Qué vaina tan berraca. Resulta que tiene que emitirse un formatico y les voy a enseñar la perradita. En el formatico, mis amados y adorados hijos, tiene que existir el motivo fundado, relación de los hechos, fecha de los hechos. Pero adicional, mis queridísimos amigos, el motivo, la orden de captura. Recuerden que dijimos que la orden de captura puede ser, por ejemplo, para comparecer al proceso. Entonces, ¿cómo lo definen? Y eso van unos cuadritos. Para formulación de imputación, ponen. Para cumplir medida de aseguramiento, para audiencia de medida de aseguramiento o para cumplir sentencia. Así más o menos vienen los formatos normales de una orden de captura. Claro está que ese último escenario le corresponde al juez de conocimiento aclaro. Perfecto. Oigan, mis queridísimos amigos. Hay jueces que sí, hay jueces que no, hay jueces que son garantistas, otros que son garantistas, pero para ayudarle a la fiscalía. Amados y adorados amigos, ¿qué pasa si llega un capturado? Ustedes como abogados les presentan el formato y el formato dice que para comparecer a audiencia de formulación de imputación y después de terminar la audiencia de formulación de imputación, les dicen, vamos a continuar con la siguiente audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes? ¿Quieren saber qué haría yo? Decirle, señor juez, estoy mamado, ya está tarde. El desgaste ha estado como medio harto. Igual mi cliente ya tiene que recobrar la libertad inmediata porque la orden de captura solo era para la finalidad de la formulación de imputación y pues ya no estaría voluntariamente sentado en la audiencia de medida de aseguramiento, señoría. Pues la orden de captura tenía una finalidad y la finalidad ya se cumplió, señoría. Muchísimas gracias por habernos aguantado todo este tiempo. Con su venia nos retiramos. Muchas gracias. Muchos se le van a imputar, otros le van a decir, tiene toda la razón el señor abogado, váyase. Muchos no lo van a dejar. Hace 20 días tal vez no nos dejaron en una. Pero ahí está la perrada, mis queridísimos doctores. Entonces, ¿cuál es la perrada? Si ustedes son fiscales, cuando estén saliendo con el formatico, les faltó el chulito, devuélvase, señora secretaria, faltó el chulito de medida de aseguramiento. ¿Listo? Ahí está el escenario. Perfecto, mis doctores. Profe, Doctor, una pregunta. Pregunta la pregunta. O sea que entonces, para fijar el tema, la medida de aseguramiento entonces se va a decretar para un fin exacto y cuando ese fin se cumpla ya se debe exigir que se cancele, exacto. ¿Es Primero, se correcto? cancela la orden de captura, como lo dice el mismo artículo. En la legalización de captura se cancela, pero igual no hemos llegado a legalización de captura. Solo estamos llegando al momento de la expedición de la misma. ¿Listo? Entonces ahorita continuamos. ¿Vale? O sea, doctor, que todo es por procesos, es decir, que todo es por cumplimiento de etapas, por así decirlo. Exactamente. Escuché una linda voz por allá al fondo. Sí. yo, profe, quiero hacer una consulta. Usted nos decía anteriormente el ejemplo en cuanto si es el fiscal, pues va y diligencia, le dice a la secretaría que le diligencie el chulito allá y lo coloque. Y si somos defensa, ¿cómo hacemos para hacer efectivo ese documento? O sea, que no, acá no decía simplemente que, o sea, era para esta diligencia, no más. Exactamente. Ahí está el berraco lío en el que nos enfrentamos nosotros los abogados. Porque resulta pasar, primero que no está siendo convocada a la audiencia de solicitud de orden de captura. Eso lo hacen calladitos y allá ellos solitos. Pues porque es algo ilógico. Si a mí me van a pedir orden de captura, yo llego con mi cliente, señores, ¿y para qué orden de captura si está acá? Porque no nos imputan cargos. Ya, ¿sí? Sencillo. Entonces, la verdad es jugar con la suerte.
Si me dan un par de minutos, trato de buscar una orden de captura en la cual me gané exactamente esa situación y ya se las muestro. ¿Sí? Un segundito. Sí, señor doctor. Sí, señor, claro, doctor. Esta fue todavía mejor, porque la orden de captura no tenía una relación exacta de los hechos jurídicamente relevantes. Dios mío. Ese día, y esta es la diferencia que ustedes hacen entre cobrar unas audiencias preliminares de 5 millones de pesos a cobrar 25 millones de pesos, porque van a trabajar ustedes con conocimiento, ¿listo? Y eso es lo que vale. Venga que yo acá la tengo, denme un segundito. Creo que la encontré. La encontré. Voy a tachar algunos daticos por obvias razones, ¿no? Para evitarme procesos disciplinarios. ¿Cómo prefieren? ¿Lo comparto por el grupo? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, doctor. Pues vamos a bajar cada uno. Listo. ¿Alguien me habla ahí en el grupo para que me quede en el último chat? Y ya les mando una fotico, ¿listo? Sí, señor. Listo. Vamos a enviarla. Y quiero que lo veamos. Esa vaina se ve toda mi sombra horrible, pero bueno, tratemos de ponerlo así. Confirman recibido. Sí, señor, recibido. Sí, señor, ya llegó. ¡Listo! Ok. ¿Alguien puede llegar y remitirse, mis queridísimos doctores, al cuadrito donde dice motivo de la captura? Sí, doctor. Ok. Dice, dado los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía y por reunión de los requisitos objetivos y subjetivos requeridos por la ley, artículo 298, 308, numeral 2 y 313 del Código de Procedimiento Penal, para realizar audiencias preliminares de formulación de imputación y demás actuaciones pertinentes. Oiga, ¿eso es claro? No. No, para nada. No tiene motivos fundados ahí. ¿Y la fecha de los hechos? Y subsanar para audiencias preliminares de formulación de imputación y demás actuaciones pertinentes, no tenemos por qué nosotros deducir que también medida de aseguramiento, ¿o sí? Oscar, levantaste la mano. Doctor, sí, básicamente dos preguntas. La primera pues está relacionada a ese cuadrito de la orden de captura, pues porque pues creería que en ese cuadrito no van a caber, digamos, todos los hechos cuando existe ciertos, digamos, que ha concurrido en el mismo delito o que ha participado en muchas acciones o algo. Pensaría yo que en ese cuadrito no van a poder caber todos los hechos, a no ser que se modifique. Esa sería mi primera pregunta, doctor. Y la segunda, referente a que un motivo para, digamos, retirar el indiciado de la audiencia es que en la orden solamente decía que era citado para
audiencia de imputación. Sucede lo mismo cuando es citado y no es capturado, sino simplemente se cita para audiencia de imputación. También la defensa podría alegar lo mismo. Listo, ya se terminó audiencia de imputación, me voy con mi defendido. Uy, hermano, usted, o sea, yo creo que usted va a resultar trabajando en mi oficina porque tiene la perrazada encima, eso se le nota así a leguas. Listo. Primero, es sencillo. Simplemente ahí ponen anexo. Y en el anexo describen lo que se les venga en gana en cuantas hojas se les dé la berraca gana. Sencillo. Y lo segundo, se lo propongo cuando lleguemos a audiencia de medida de aseguramiento porque les voy a traer un caso de la vida real. Y escuchamos la audiencia. Vale, y si doctor. quieren, lloran conmigo, montamos un grupo de oración, alguna vaina hacemos para tratar de que ese señor juez sepa que en el derecho penal se tiene que garantizar los derechos. Y el debido proceso se tiene que garantizar. Si perdió, perdió. Y si toca dejar afuera a un delincuente, al vista que es un delincuente, perdió. ¿Listo? Bueno, Profe, esto es más o menos un formato de una orden de captura en la cual mi cliente goza de libertad por leer la norma. ¿Listo? Profe, mi pregunta es sobre el anexo que acaba de referir el doctor. Sí, dímelo. O sea, ¿el anexo es totalmente legal o no porque no está en el formato? Resulta que los formatos no son estándares. Ajá. Cada despacho tiene un berraco formato como se le dé la gana. Hay otros despachos que traen el cuadrito, el chulito de imputación, el chulito de medidas de seguridad. Esos son diferentes siempre. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros miramos la norma, simplemente dice que escrito. No dice nada más. ¿Ves? Inclusive, no hay necesidad de un formato. Puede ser una hoja que diga y firmada por el juez. Punto. ¿Listo? O sea, en ese orden de ideas es legal. Obvio. Perfecto. José Luis, dímelo todo. Doc, una pregunta, pues ya he dicho, pero no, esto de motivo de la captura está, no lo escriben, sino que está ya preimpreso. O sea, no es como esos contratos a la talla, o sea, no es como una mala fe, porque, o sea, está preimpreso, ni siquiera está que lo van a acusar de algo. La Sino que cantidad se presupone, de capturas que ha emitido ese juzgado, por ejemplo, de manera errónea y los abogados dejándose legalizar porque no estudian, hermano. Porque lo que tú dices es un berraco formato. Es un formato. terrible. Pues sí, porque si a usted le pagan por ser juez, pues haga bien el trabajo. ¿Y por qué usted? Así eso lo sustancia su secretaria, pues si ustedes miran la orden de captura, la firma del juez está abajo. Qué susto, doctor, a uno lo cogen con esto por lo que sea y se lo llevan y... Sí. Pues bueno, ahí Y le tienen, colocan el anexo. decir que hay un anexo y ya. Listo. Amados y adorados, hora de tomar café. Me estoy quedando sin voz, entonces vamos a darle un poco más suave ahorita. Ya nos vemos. Listo, Gracias, profe. doctor. Ok, doctor.
¿En qué quedamos, mis queridísimos amigos? Chao, chao. Estamos observando el proceso que se ganó, profe. Perfecto. Estamos observando que ahí pueda ponerse lo que sea, doctor. Y después ofrecen disculpas y sé que qué pena. Bueno, mis queridísimos amigos, entonces la orden de captura tiene que tener esa vigencia de 1 año, se puede prorrogar cuantas veces sea necesario. ¿Hace una pregunta, doctor? Claro. Es que aquí dice que en el grupo estamos viendo, esto lo firma, dice, juzgado promiscuo municipal. Sí. Ese juez, cuando dice aquí control de garantías, ese juez es el de control de garantías. El que está firmando esto, doctor. Es promiscuo, de todo. Esos jueces promiscuos se les asigna funciones de control de garantías. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. No es como en Bogotá, que solo tenemos jueces dedicados única y exclusivamente al control de garantías. Allá por la necesidad del servicio, obviamente no van a nombrar. Además que un juez de control de garantías de un pueblito, pues hace audiencias de control de garantías en realidad. Hace por ahí unas 10 al año, hermano. Eso no es muy recurrente. Por lo que es chiquito el pueblo, no pasan muchos delitos. Exactamente. Igual depende de la jurisdicción, ¿no? Exactamente. Gracias, doctor. Oigan, mis queridísimos amigos. Y viene el candeleo número 1. Ya viene la audiencia de legalización de la captura. Queridísimos amigos, en este punto yo sí les quiero, frente a el tema de la captura y demás, hay muchísimas más instituciones, pero no puedo desgastarme única y exclusivamente en eso, no vamos a terminar nunca. En realidad uno puede hacer todo un diplomado único y exclusivamente hablando de estos temas, de la cantidad de jurisprudencia que existe alrededor del asunto. Yo trato de darles el paneo general, como dicen por ahí, ni tan general porque le apuesto que ningún otro profesor que dicte procesal penal se lo da tan detallado y con tanta maña, sino pasan derechito, sino que a mí me encanta es que ustedes puedan tener acceso a toda la información que más puedan para que ustedes también puedan llegar a tener éxito en sus diferentes roles. Amados amigos, llega el día. Capturaron a su cliente. Los abogados, ¿qué hace un abogado penalista cuando llaman? Doctor, es que me acaban de capturar a mi primo. ¡Ay, no puede ser, marica! ¡No puede ser! Claro, compadre, de eso vive usted. ¿Sí? Entonces es un día muy emocionante. Yo les digo una cosa, el día que ustedes como abogados vayan a una audiencia pública, como abogados fiscales, jueces, abogados en general, vayan a una audiencia pública y no sientan ese culillito, es porque monten un supermercado, hagan alguna vaina o dedíquense a otra rama del derecho, que no tenga que hacer audiencias. Porque en realidad ese culillito, lo que está haciendo en ustedes es la verdadera pasión por el derecho. Ustedes no saben qué tan hermoso es. Así pierda usted en la audiencia. Así pierda usted en la audiencia. Pero que usted hace su exposición. Mire, yo les traigo acá un caso. El alcalde de Quibdó lo capturaron el año pasado. Alguien no sé si vio la noticia. Capturaron al alcalde de Quibdó. Y el contratista de un contrato en especial, el supervisor y el interventor. Un amigo mío era el abogado del alcalde. Yo tenía al interventor del contrato.
El amigo mío, el doctor Ricardo Burgos, un abogado muy reconocido, era el socio del doctor Iván Cancino, casos muy grandes, gente de mucho andamiaje. Cuando capturan, arma su equipo y me llama porque considera que yo soy bueno. Yo le digo que es un medianamente bruto por decir que yo soy bueno, pero me llama. Llegamos a la audiencia. Y el compromiso fue, mis queridísimos amigos, que la primera intervención iba a ser del suscrito. Yo tenía que abrir los alegatos. Empezaron las noticias cuando empezó la audiencia y todos los medios de comunicación hablando que ese corrupto alcalde, corrupto alcalde, corrupto alcalde. Viene mi intervención, se suspende la audiencia para el siguiente día. Todos los medios de comunicación, injusto lo del alcalde, injusto lo del alcalde, injusto lo del alcalde. Yo simplemente viendo las noticias quedé contento. Finalmente el resultado, medida de aseguramiento contra el alcalde y sus secuaces, todos guardados en la picota. Pero salí con un fresco de haber dicho, lo entregué todo. Pero acá les cuento otro cuento. Ustedes saben muy bien, mis queridísimos doctores, que el Ministerio Público tiene cabida en el sistema penal. Cuando nosotros hablamos de nuestro sistema penal acusatorio, nosotros vamos a observar que el sistema penal acusatorio está diseñado a copia de Estados Unidos, por ejemplo, anglosajón. Y ustedes han visto todas las películas gringas. Se han jurado conciencia, están todos allá, oh, sí, cometió, uy, no. Y es el pueblo en particular administrando justicia que finalmente la materializa un juez de la República. Acá dijeron no, sin jurado. ¿Qué dijeron sin jurado? Me parece bien. Pero dicen, ingresa el Ministerio Público. Más allá de considerar si el Ministerio Público debe existir al interior de un proceso penal o no, en este tipo de actuaciones como por ejemplo vamos a legalizar la orden de captura, yo creo que la intervención del Ministerio Público debería ser la última después de que hablara la Fiscalía y la Defensa, inclusive las víctimas. Pero ¿cómo estamos haciendo en el sistema? Habla el fiscal, habla el procurador, habla la víctima y de último el defensor. Es decir, que supuestamente la Procuraduría, por ejemplo, o la Personería, dependiendo del tipo de caso, el Ministerio Público, por decirlo propiamente dicho, tiene la obligación de velar por las garantías procesales al interior del proceso. ¿Y cómo podemos garantizar que efectivamente el Ministerio Público está ejerciendo bien su papel si no ha escuchado a la defensa con sus argumentos o elementos materiales probatorios que tenga? Oiga, entonces, ¿dónde queda el principio de legalidad? ¿Dónde queda absolutamente el debido proceso? ¿Dónde quedan las garantías procesales? No las hay. Y esa es una gran crítica que yo le hago a los jueces de control de garantías, la mayoría que le da el curso, la palabra a la Procuraduría o al Ministerio Público que sea, sin escuchar la defensa. Porque es que el fiscal normalmente hace una exposición muy bonita, pero no hemos escuchado la otra cara de la moneda. Entonces, bien importante, eso a veces puede llegar a ser un arma de doble filo porque lo coge la Procuraduría y pucha, la da durísimo. Pero muchas veces, si es un trabajo muy elaborado, puede llegar a decir si se hayan sentidos contestes con la realidad de lo que está manifestando la defensa y punto. Ténganlo presente para las audiencias. ¿Listo? Pues bien, llegó el día del cacheteo, muchachos. Y nos vamos a esa hermosa audiencia de legalidad de orden de captura. Hago un paréntesis. Como buenos colombianos nosotros, por ejemplo, una palabra como marica,
le vamos a sacar diferentes sentidos, ¿no? Yo, marica, le está diciendo el amigo, ¿qué más amigo querido? Oiga, gran marica, lo está ofendiendo. Y es la misma palabra, ¿cierto? Exactamente en nuestro sistema penal pasa esto. Ustedes hablan de allanamiento y se le viene a la cabeza, entran a la casa rompiendo puertas, ¿sí o no? Pero a su vez también en la imputación de cargos, usted puede allanarse a los cargos y eso se llama un allanamiento a cargos. ¿Cierto? Es la misma palabra, diferentes sentidos, diferentes institutos jurídicos. ¿Listo? Perfecto. Muchachos, ha llegado el momento de legalizar captura. Y voy a traer a colación ese sentido del allanamiento para que comprendamos una situación. Primer punto. La orden de registro de allanamiento que también ustedes pueden llegar a encontrar en la cartilla, la emite un fiscal. No requiere autorización judicial. Es decir, que no va al juez de control de garantías a pedirle permiso para la expedición. Pero para que comprendan una situación, hay actos procesales los cuales vamos a denominar control previo y otro control posterior. Vamos a la captura. Emitir la orden de captura es un control previo y después de capturada la persona se ve como un control posterior. ¿Listo? En los allanamientos no hay control previo, simple y llanamente se legaliza. Pero ojo con esto, mis amados y adorados amigos. Resulta que si es un allanamiento con fines de captura, es decir, el capellán se escondió y se está tragando allá en esa casa todas las gomitas que se robó, se hace necesario por motivos fundados irrumpir en su privacidad, debemos realizar un ingreso a las malas a esa vivienda. Listo, ingresamos a las malas a la vivienda. Entramos y lo cogemos para capturarlo. Ojo con esto, eso sí requiere un control previo. ¿Listo? Eso sí requiere, en los allanamientos con fines de captura, requieren control judicial previo. Listo. Pero los otros allanamientos son con la finalidad de, señor capellán, usted tiene derecho a guardar silencio, pero veo que lo quiere romper. Levante la mano, hágale, continúe. Perdón, no, doctor, se requiere del juez, pero si en ese momento se va a escapar o no sé, por un túnel, no sé, o sea, que tienen que entrar a la fuerza, igual tienen que abstenerse de entrar. Sí. Si se va a escapar, lo cogen saliendo. Sí, se me ocurría eso, pero... Entonces, hay una modalidad que es, entonces, el allanamiento con fines de recaudo probatorio. En ese sí no requerimos autorización judicial, control previo. Ah, pero es que la misma normatividad, y después lo vamos a explorar con un poco más de calma, nos está diciendo, mis queridísimos y amados amigos, que deben existir motivos fundados también, pero también dice que si la persona a capturar se encuentra ahí en ese allanamiento, lo pueden capturar. ¿Qué le queda más fácil a un fiscal? Inventarse unos motivos fundados, darle él mismo la orden y se evita ir a donde un juez de control de garantías para que le profiera la autorización para ir a romper la casita y sacar al capturado, al por capturar, que en ese momento es indiciado. Podría ser, ¿no? También, si hay personas con otras órdenes de captura, pues eso lo veremos después. Normalmente hacen esa jugadita, pero cuando hacen esa jugadita hay una deficiencia grandísima en los motivos fundados, porque recuerden, amados y adorados amigos, los motivos fundados tienen que tener respaldo probatorio. Y normalmente por hacer esa cagadita, pues se queda por fuera los motivos fundados. Y es en la audiencia de legalización de allanamiento
que ahí en ese entendido se tendría que hacer legalizar allanamiento y legalizar captura, es donde se les cae todo. ¿Usted sabe qué es que se le caiga un allanamiento a un fiscal? Lo van a ver con posterioridad cuando les compartan los audios de una audiencia. Angie. Te escucho. Doctor, discúlpeme, es que tengo problemas con la red. Y usted acaba de mencionar algo sobre un control previo, ¿sí? Sí. En la captura. Sí. Ok, entonces usted acaba de decir, si no estoy equivocada y porque no sé si escuché todo, es que a la hora de hacer un allanamiento se puede realizar al mismo tiempo la captura, pero en caso del ejemplo que puso, no sé si escuché bien a mi compañero capellán, de que la persona se esté escondiendo en algún lugar para no permitir la captura, no entendí cuál es el problema ahí, disculpe, es que no alcancé a escuchar. Son varias situaciones que se presentan ahí. Primera de ellas, cuando uno solicita una orden de captura para que el juez la expida, eso se llama un control previo. A la persona la capturan y la llevan a legalizar captura, es un control posterior. Ahora al tema de los allanamientos. Si el tipo está escondido, deben existir motivos fundados para entrar a capturarlo. Y en ese escenario, el juez de control de garantía sí debe dar la autorización. Autorizar el allanamiento con fines de captura. Pero si el allanamiento es solo para recoger pruebas, que entre otras cosas, lo principal es ir a recoger pruebas, pero como punto sumado, se le puede añadir, si la persona se encuentra en el inmueble, captúrenlo. En ese entendido, en esa situación que es con fines de recaudar elementos materiales probatorios y ñapa la captura, ahí sí, simple y llanamente es una orden expedida por el fiscal, una orden de allanamiento que le ordena a los investigadores. Oscar, te escucho. Gracias, doctor. ¿Vale? Doctor, tengo entendido que el término o el tiempo para darle legalidad a la captura es diferente a la del allanamiento. Creo que es más corto el tiempo para ir ante juez de control a legalizar el allanamiento. Sí. Cuando el fiscal solicita allanamiento con fines de captura, esta legalización se hace con los términos de allanamiento o con los términos de captura. Allanamiento, porque la diligencia que realizaron fue allanamiento y lo concomitante fue la captura. Lo que estás diciendo tiene toda la razón. Ahorita les comparto un par de jurisprudencias que les van a servir. Yo sé que con esto ya se va a resolver cualquier cuestionamiento. A ver, aquí la tengo en este computador. Segundo, por favor, para darles la jurisprudencia que corresponde. Sí, es esta. Un segundo. Listo. Ya las tengo, ahorita las comparto. Vamos al primer escenario. Volvamos a la cartilla. Vamos rápidamente a ver qué alcanzamos a hacer. Y aquí, mis queridísimos amigos, vamos a ver qué es con orden escrita. ¿Por qué con orden escrita? Porque tenemos que entrever que hay capturas en flagrancia. No en fragancia, que huele a rico, sino flagrancia. ¿Listo? ¿Y qué es la flagrancia? ¿Alguien sabe qué es la? Exactamente. En el hecho, Doc, en el desarrollo como tal de los hechos. Con las manos en la Con masa. las manos en la masa. Manos en la yuca. Entonces, ahí diferenciamos esos dos institutos jurídicos.
Con orden escrita, ya vimos la anterior ritualidad de cómo se expide la orden. Oiga, muchachos y hermosos, adorados amigos, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la individualización? Y les hablé del 128, mire que acá ya tiene una relevancia bien importante. Se identifica y se individualiza plenamente al capturado. Las huellitas, el dactiloscopio, llega y dice, ah, papi, usted sí se llama Diego Felipe Gutiérrez Sánchez. Listo. Acredita la existencia y vigencia de la orden de captura. Recuerden que con anterioridad dijimos, creo que en el 298, que era 1 año. Listo, que si fue prorrogada, ¿dónde están las justificantes? Mis queridísimos amigos, y aquí viene un escenario bien importante. Justifica la línea de tiempo máximo 36 horas. Amados amigos, cuando decimos que tenemos 36 horas para legalizar la captura, y hago un paréntesis grande, ustedes han escuchado del combo, ¿no? ¿Del qué, doctor? El combo. Triple combo. El combo en derecho penal no es la hamburguesa de McDonald's con las papas y la gaseosa, no. Infortunadamente y groseramente le llaman así a las audiencias concentradas de legalización de captura, inclusive legalización de allanamiento, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. ¿Listo? A esas audiencias le llamamos así. Listo. Cuando nosotros decimos que tenemos 36 horas para esta línea de tiempo que nos demuestra ahí la cartilla, no es para hacer todas las audiencias concentradas, es única y exclusivamente legalizar captura. Ah, pero lo que los estamos mirando es, vamos a determinar es decir que tengo las 36 horas y vale huevo. No. No. Usted tiene las 36 horas si, por ejemplo, capturó 5 personas, que ya el tema se vuelve más complejo, administrativo y demás, para poder darle legalidad a absolutamente todos los trámites. Ah, pero un momentico, si no lo es, nos vamos sentencia C 425 del 2008, C, Corte Constitucional, C 425 del 2008. Ahí le está diciendo, por más papito hermoso que diga que son 36 horas, no. Usted tiene que hacer usos de el término de la distancia. Y eso sí tiene diferencia. El término de la distancia sí tiene diferencia. Es decir, tienen que tratar de hacer la audiencia lo antes posible para no volverse caprichosas con la diligencia. Hace unos días se me presentó un escenario en el cual capturaron también en Chocó a una persona, mi cliente en Bogotá, 3 personas más acá en Bogotá, 4, perdón, y una en Chocó. Y vemos que la audiencia arrancó a la hora 34. Hora 34. Cuando empieza la exposición de la fiscalía y empieza a legalizar las capturas, yo me doy cuenta que una había sido en Chocó. Pero yo juraba y comía mocos, mis queridísimos amigos, que nos habíamos demorado porque habían trasladado a la captura a Bogotá. Y no, la diligencia se estaba haciendo virtual desde Chocó. Entonces yo ataqué con esta sentencita que no había ninguna razón para poder determinar que la audiencia, pues en realidad obedecía a un desgaste administrativo y demás, porque pues qué pendejada sentarse a un computador y conectarlo a internet. Pero también hice alusión a una sentencia, la C014 del 2018. Allá también hay términos. Muchachos queridos, resultado de la operación.
Mientras alegaciones van y alegaciones vienen, cuando la juez fue a resolver, era la hora 37. Y la norma dice que se debe legalizar, no poner a disposición. Y esa era una gran discusión que existía jurisprudencialmente. Que con solo instalar la audiencia suspendían el término. Y no. La Constitución Política dice que se debe judicializar dentro de las 36 horas. Creo, si mal no estoy, el artículo 28 de la Constitución Política. Oigan, mis queridísimos amigos, resultado, pues la juez dijo, yo no puedo legalizar algo que ya se venció. Y decretó ilegalidad en el procedimiento. Dio la libertad inmediata. ¿Listo? Entonces, muy importante eso, mis queridísimos amigos. Otro escenario, el 303. Resulta, amados amigos, que estos son los famosos derechos del capturado. Los derechos del capturado. ¿Alguien me regala lectura del 303? Sí, señor doctor. 303, derechos del capturado. Al capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente. Primero, del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. Segundo, del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Tercero, del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Perdón, cuarto, del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Ese artículo, ¿cómo lo odio por ese último pedazo? Porque la Defensoría Pública se le puede aplicar a las personas que tengan dinero o no tengan dinero. Se suponía que era un sistema para las personas que no tienen acceso a una defensa. Entonces, gracias a eso, muchos abogados quebraron cuando la implementación de la Defensoría Pública. Oscar. Doctor, cuando su merced hacía referencia a la sentencia C425 del 2008, que nos habla básicamente sobre el término para dar legalidad, ya no es sino a poner a disposición, sino dar a legalidad con la explicación que su merced nos da. Sí. Define esa sentencia término de la distancia. Esa palabra o esa frase término de la distancia se toma simplemente para, digamos, como medir dentro de esas 36 horas y que no se pase de ahí, o también podría ser utilizada como argumento para quienes aquellas personas son capturadas en zonas alejadas, se pueda argumentar que fue más allá de las 36 horas. Es mi pregunta. Perfecto. Si esa misma sentencia se puede argumentar para ese tipo. Claro que sí. ¿Qué dice la sentencia? Ojo con los hechos de caso fortuito o fuerza mayor que impiden el traslado y demás de las personas. Pero cuando todos los mecanismos, porque ustedes saben que un capturado lo llevan a medicina legal, lo llevan al grupo Lofoscopia. Reseña. Ahí hacen la reseña. Lo hacen firmar un acta de buen trato. Le hacen firmar un acta arraigo del capturado. Le generan el arraigo. Todas esas diligencias pues se demoran un ratico. Pero ¿qué tanto vamos a requerir para realizar todas esas diligencias? Entonces, cuando habla del término de la distancia es, papito hermoso, su mercecito, todas esas diligencias las puede realizar en 12 horas. Eso es si es una persona capturada, pues es muy factible que usted en 12 horas realice todo. ¿Por qué se va a esperar hasta la hora 34? Ah, porque usted está generando una detención ilegal. Si usted se va a demorar bastante en el trámite, tiene que sustentar el porqué. No hacerlo a buenas por primeras. Y lo que pasaba, vuelvo y repito, es que se decía que con la sola instalación de la audiencia de legalización de captura se suspendían las 36 horas y no es así. No es así porque
tuvo que llegar nuestra honorable Corte Constitucional y llegar y ponernos un poquito al pie y decir, pues en la normatividad aplicamos otra situación. Y el programa penal de la Constitución Política de Colombia nos lo está diciendo, ustedes simple y llanamente, la persona si nosotros hacemos el análisis, al comienzo de la Constitución Política decía, y acá viene la diatriba, ¿no? Por eso se hace necesaria la sentencia de constitucionalidad. ¿Cómo nos decía? La Constitución Política de Colombia, si mal no recuerdo, ustedes verifican, artículo 28, decía... Derecho a la libertad. Ah, bueno, sí es ahí. Pero un momento, ¿cuántos estamos conectados ahorita? 65, profe. 66, profe. Ah, 65. Hemos perdido 3. Ya no les gusta mi voz. Bueno, si mal no recuerdo, el artículo 28 lo que llegaba y decía era que tenía que ser puesta a disposición de la autoridad competente dentro de las 36 horas. Pero ahora nosotros miramos un escenario. Resulta que normativamente y jurisprudencialmente vamos a decantar que el policía judicial no tiene las 36 horas para ponérselo a la primera autoridad, que es el fiscal. ¿Sí? No puede superar de 24 horas. 24. No puede superar de 24 horas. Ah, entonces si nosotros analizamos el artículo 28, bueno, tenemos el derecho a las 36 horas. Y ahí fue donde le puso el tajo la sentencia. Porque yo no, papito lindo, eso es, muévalo y no gaste tiempo en pendejadas que no son. Si usted está montando un operativo para capturar a una persona, usted está preparado para realizar y enfrentar las audiencias inmediatamente. Yo he estado en audiencias en las cuales a veces los fiscales piden aplazamiento de unas horas para poder organizar la documentación. Pero papito lindo, si usted tiene una orden de captura hace un año, o sea, ¿qué es lo que tiene que organizar? Porque no se gastó un berraco año organizando un expediente. Eso es algo ilógico. Y mientras tanto la persona detenida, pues es algo ilógico. Entonces ahí tenemos 24 horas y 12 horas para legalizar. Ah, pero ojo, en los allanamientos tenemos 12 horas para presentar informe por parte del investigador para que el fiscal ahí se voltea al escenario. Entonces están esos derechos del capturado, mis queridísimos amigos. De hecho que, Señor. y de hecho hay más actividades en un allanamiento y el término es menos. Eso es lo curioso de la vida. El informe es más tedioso si se encuentra elemento material de prueba. Absolutamente todo lo que ya reseñamos que tenían que ir a legalizarse en una captura, sumémosle todo lo de los allanamientos, la relación de los documentos, toda la diligencia de allanamiento, cómo se desarrolló y demás, y bueno. Rotule, embal, álbum fotográfico. Perfecto. Es una locura. Eso es una trasnochadera y a veces, por esas trasnochaderas, hacen mucho copy-paste y llega uno y les da durísimo en esa audiencia. Eso es buenísimo. Listo, muchachos. Entonces yo creo que por el día de hoy podemos descansar. Sin embargo, dime. Claro que sí. Perdón, por no molestar tanto con mis preguntas, es que pues... No. Bueno, entonces, usted, bueno, en el artículo 28 dice que son 36 horas para la legalización de la captura, ¿es lo que usted está diciendo? O sea, para legalizar la captura tiene 36 horas, según el artículo. Pero realmente lo que debe hacer es realizar la legalización de la captura en 24 horas, ¿sí? No. El investigador o el agente captor ¿sí? Tiene 24 horas para poner a disposición del fiscal a la persona capturada. ¿Listo? Tienen 36 horas para legalizar la captura, pero lo que nos dice la sentencia es muévalo y no se gaste las 36 horas. Debe hacerlo antes. Debe hacerlo antes. ¿Listo? Para que es decir, no se desgaste el tiempo.
¿vale? Porque la persona está privada de la libertad y quien está detenido en ese instante es una persona inocente. Por más que tenga una orden de captura, es inocente porque goza de su presunción de inocencia. ¿Listo? Sí, doctor. Y en la de allanamientos, entonces se dice que para la legalización son 12 horas, ¿es correcto? Pero el investigador que tiene, el investigador que realizó la diligencia de allanamiento, tiene 12 horas para presentar el informe ante la fiscal o el fiscal del caso para que el fiscal proceda a solicitar su audiencia. Gracias, doctor. ¿Y ese de 12 horas dónde lo encuentro? ¿En qué articulado? En la 014, pero sin embargo, cuando hablemos de allanamientos, de registro de allanamientos, ahí vamos a encontrar las figuras pertinentes. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Listo? Pórtense bien, dijo el gran filósofo Hassan, el humorista. Pórtense bien para que los quiebren de último. Se les quiere. Chao. Doctora, hasta mañana. Gracias por la clase. Descanse. Feliz noche.